Un millonario fue confundido con un técnico informático por la nueva secretaria y se enamoró perdidamente. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad la ves. Disfruten la historia. Alice Evans no tuvo tiempo de entrar en pánico. Era su primer día como asistente ejecutiva y el destino ya estaba en su contra. El sistema de Foster Enterprises estaba caído. Los empleados corrían como locos. El servidor no funcionaba. Alguien gritó. Nada funciona. Perdimos todos los archivos. No hice una copia de seguridad de los informes. Alice se frotó las sienes. Genial. Primera mañana, y ya se sentía como si estuviera al mando del Titanic. Tomó el teléfono y llamó a soporte técnico. Estaba ocupado. Lo intentó de nuevo. Nada. Maravilloso. Estamos atrapados en un apocalipsis digital, se quejó, golpeando el teléfono contra el escritorio. Y fue justo en ese momento que un hombre alto y bien vestido entró en la oficina. Traje impecable. Zapatos lustrados. Expresión seria. Parecía tranquilo, observando el caos a su alrededor con los brazos cruzados, como si fuera un martes cualquiera. Alice no perdió el tiempo. Por fin. Tardaste demasiado, se acercó a él, sin andarse con rodeos. El sistema está caído y es un desastre. Arregla esto ya. El hombre levantó una ceja, visiblemente sorprendido. ¿Disculpa? Alice dio un pisotón. Disculpen nada. Dije que lo arreglaran, y ella enfatizó cada palabra. Antes de que esta empresa se incendie y me despidan antes de siquiera saber dónde está el baño. Soltó una risita, con más aspecto entretenido que preocupado. ¿Y si te dijera que no puedo arreglarlo? Alice suspiró con fuerza. Oh, genial. Primer día, y me mandan a un técnico despistado. Mira, ya he perdido 5 minutos de mi vida contigo. Si no quieres trabajar, al menos finge que te importa. El hombre pareció disfrutarlo aún más. ¿Entonces eso es lo que debo hacer? ¿Fingir que me importa? Sí, y trabajar en esa computadora como si estuviera resolviendo la cura del siglo. Entendido. Negó con la cabeza con ironía. Bueno, aquí vamos. Alice lo empujó hacia la silla con la misma delicadeza con la que empujaría un refrigerador. Date prisa. El hombre se ajustó el traje, suspiró teatralmente y empezó a escribir algo. Alice se inclinó hacia un lado, observando cada uno de sus movimientos. Vaya, qué lento. ¿Estás escribiendo con un solo dedo? Necesitas paciencia. Necesitas ser rápido. Este no es un curso de informática para personas mayores. El hombre dejó de escribir y la miró. ¿De verdad me estás pidiendo que trabaje más rápido? Sí. ¿Qué crees que es esto, una neurocirugía? Es solo una computadora. Haz clic, arréglalo y sigamos adelante. Volvió a suspirar, fingiendo sufrir, y volvió a trabajar en una máquina. 5 minutos después. ¿Y bien? ¿Terminé? Casi. Casi. Mi abuelo podría haber arreglado esto antes de echarse la siesta. Apartó la mirada del ordenador y la miró fijamente, visiblemente disfrutando. ¿Tu abuelo trabajaba en informática? No, pero hasta él sabría que estás perdiendo el tiempo. Esta vez, el hombre se rió. Impaciente, Alice volvió a agarrar el teléfono. ¿Hola? ¿Seguridad? Hay que escoltar al informático porque no puede arreglar un sistema básico. El hombre levantó las manos en señal de rendición. Bueno, tranquilos. Mira. Mira esto. Presionó una sola tecla, y de repente, todas las pantallas volvieron a la normalidad. Toda la oficina respiró aliviada. ¡Aleluya! Alice aplaudió. Por fin. No fue tan difícil, ¿verdad? Se levantó lentamente, ajustándose el reloj. Eso fue interesante. Alice suspiró aliviada. Genial. Ahora puedes subir al siguiente piso y arreglar su sistema. El hombre levantó una ceja y su sonrisa se ensanchó. ¿Y quién dijo que yo trabajo aquí?
Alice se quedó paralizada. La frase quedó suspendida en el aire unos segundos, pero su cerebro tardó un instante en procesarla. Fue en ese preciso instante que un hombre de traje gris entró en la sala, apresurado y algo sudoroso. ¿Señor? Todos lo esperan en la junta directiva. Alice parpadeó. ¿Señor? ¿Reunión de la junta? La información explotó en su mente como fuegos artificiales. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos como si hubiera recibido un susto. El hombre frente a ella no era el informático. Era Arthur Foster, el nuevo director ejecutivo de la empresa. El silencio en la oficina era ensordecedor. Todos en la sala se dieron cuenta del desastre antes que Alice. Arthur se giró lentamente hacia ella, se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa pícara en el rostro. Alice sintió que se le helaba la columna. Entonces, señorita Evans, ¿algún pedido más para mí o ya está satisfecha? Alice sintió que el mundo se le derrumbaba. Su cara se puso roja como un tomate, le sudaron las manos y su mente gritó, «Estoy despedida», con luces de neón parpadeantes. Arthur rió quedamente, claramente disfrutando. Alicia, por otro lado, quería cavar un hoyo y desaparecer. El silencio en la habitación era ensordecedor. Alicia sentía el sudor correr por su cuello. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Parpadeó, esperando que por algún milagro la realidad se desintegrara y despertara sana y salva en su cama, lejos de esta pesadilla. Pero no, allí estaba Arthur Foster, el director ejecutivo de la empresa, justo frente a ella. ¿Y ella? Acababa de tratarlo como a un técnico incompetente, le había gritado y prácticamente lo había arrastrado a arreglar una computadora. Estaba en un lío gravísimo. Arthur seguía mirándola con diversión. Cruzó los brazos, como si saboreara el momento. Señorita Evans, parece sorprendida. Alice tragó saliva con dificultad. Sí, su cerebro parecía haberse congelado, igual que el de la computadora antes. Los empleados a su alrededor no se atrevían a respirar fuerte. Algunos intentaban esconderse tras sus pantallas, mientras que otros intercambiaban miradas, casi diciendo, «Está acabada». Fue un placer conocerla. El asistente de Arthur, que seguía esperando a su lado, parecía un poco incómodo. Quizás porque acababa de presenciar uno de los peores errores corporativos de la historia. Arthur, por otro lado, parecía genuinamente entretenido. Inclinó ligeramente la cabeza. Sabes, nunca había recibido una orden tan directa en toda mi carrera. Alice abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Todo su cuerpo le gritaba que hiciera algo, lo que fuera, para salir de aquel lío. Pero lo único que pudo hacer fue una risa nerviosa y completamente inapropiada. Genial. Ahora, además de humillada, parecía una loca riéndose para sí misma. Arthur arqueó una ceja. ¿Fue un intento de reírse o un cortocircuito? ¿Ambas cosas? Esbozó una media sonrisa. Interesante. Alice sintió un nudo en el estómago. Necesitaba salir de allí, o desaparecer en el aire, o ser tragada por el suelo. Cualquier cosa sería mejor que quedarse bajo la mirada penetrante de Arthur Foster. Intentó recomponerse, aunque sentía las piernas como gelatina. Mire, señor Foster, la verdad es que no sabía quién era. Arthur dejó escapar un falso suspiro de arrepentimiento, y pensar que pasé 5 minutos siendo tratado como un becario incompetente. Mi ego nunca volverá a ser el mismo. La sala se llenó de toses y moqueos ahogados. Era evidente que los empleados intentaban contener la risa. Alice sintió que su rostro se calentaba aún más. Lo siento mucho. Fue un error sin mala intención. ¿Cómo iba a saberlo? Arthur dio un paso al frente, su mirada intensa hizo que Alice quisiera salir corriendo. ¿Y les gritas a todos los nuevos empleados de por aquí? ¿O yo era un caso especial? Solo intentaba solucionar el problema. Alice intentó explicarlo, desesperada. Arthur fingió pensar un momento. Fue eficiente, te lo concedo. Grosero, pero eficiente. Alice abrió la boca para defenderse, pero una tos fuerte la interrumpió.
El asistente de Arthur miró su reloj, nervioso. Señor, los directores esperan en la sala de reuniones. Arthur asintió con calma, pero mantuvo la vista fija en Alice. Ah, sí, la reunión. Alice intentó calmarse. Quizás tenía prisa y se olvidaría de ella. Quizás solo era una pesadilla y pronto despertaría. Pero entonces Arthur sonrió lenta y calculadoramente. Señorita Evans, vendrá conmigo. Alice se quedó paralizada. ¿Qué? Dije que vendrías conmigo. Miró a su alrededor. Como te gusta tanto dar órdenes, quiero que les expliques personalmente a los directores qué pasó con el sistema. Toda la oficina contuvo la respiración. Alice sintió que le flaqueaban las rodillas. Estaba a punto de entrar a una reunión de alto nivel junto al director ejecutivo de la empresa para explicar el error del día. De repente, vender agua de coco en la playa le pareció una opción tentadora. Alice siguió a Arthur por los pasillos, sintiendo las miradas del empleado clavadas en su espalda. Señor, realmente no creo que sea necesario que vaya a esta reunión. Arthur no dejó de caminar. Pero creo que sí. Alice se mordió el labio para no soltar un suspiro desesperado. Entraron en el ascensor y, por un instante, reinó un silencio incómodo. Hasta que Arthur giró ligeramente la cara hacia ella. Ah, para que lo sepas, eres la primera persona que me obliga a arreglar una computadora. Alice se cubrió la cara con las manos. Por favor, deja de recordármelo. Arthur se rió. No es que yo quisiera. La sala de reuniones era enorme, llena de directores trajeados. Cuando Arthur entró, todos se pusieron de pie al instante. Alice sintió que se le tensaba la columna. Arthur caminó hacia el centro de la sala, tranquilo como si nada hubiera pasado. Caballeros, antes de empezar, nuestra nueva asistente, la señora Evans, quiere compartir cómo resolvió el problema del sistema esta mañana. 20 pares de ojos la atravesaron a la vez. Alice tragó saliva con dificultad. Pensó en 1000 maneras de salir de esta situación. ¿Inventar una excusa? ¿Huir? ¿Hacerse la loca? Pero no había salida. Así que respiró hondo y lo soltó todo de golpe. Bueno, di la orden equivocada. Hubo un silencio sepulcral. Arthur simplemente levantó una ceja. Alice cerró los ojos con fuerza. En realidad, confundí al director ejecutivo de la empresa con un técnico informático y le pedí que arreglara la computadora. Se oyó un sonido seco. Alice abrió los ojos y vio que uno de los directores soltaba el bolígrafo del susto. Arthur, en cambio, sonreía. Y con mucha eficacia, debo decir. Alice se encogió en su silla. Uno de los directores se aclaró la garganta e intentó disimular la risa. Arthur se giró hacia Alice, claramente disfrutando del momento. Debo decir, señora Evans, que sabe cómo causar una buena impresión en una empresa. Alice sintió que se le escapaba el alma. ¿Qué seguía? ¿Un despido? ¿Un mes de bromas? Arthur se cruzó de brazos, pensativo. Me pregunto si debería reconsiderar tu puesto. Quizás debería transferirte a soporte informático, ya que tienes mucha experiencia con pedidos allí. Los directores no pudieron contener la risa. Alice quería desaparecer. Pero a su lado, Arthur Foster parecía más interesado que nunca. Y eso era aterrador. Alice sintió la mirada de Arthur fija en ella mientras la sala de reuniones aún resonaba con las risas apagadas de los directores. Quería desaparecer, evaporarse, correr a las montañas y criar cabras. Cualquier cosa sería mejor que quedarse allí. Pero no, estaba atrapada en esa silla, mirando fijamente al director ejecutivo al que había confundido con un técnico y al que le había ordenado que arreglara una computadora. Arthur parecía seguir disfrutando del asunto. Se giró hacia los directores y aplaudió, dando por concluido el momento con naturalidad. Bien, ahora que todos disfrutaron de su dosis matutina de entretenimiento, volvamos al trabajo. Los directores se recompusieron rápidamente, ajustándose las corbatas e intentando recuperar la seriedad. Alice se escondió detrás de su cuaderno, esperando que nadie volviera a mencionar el desastre. Pero, por supuesto, Arthur Foster no iba a dejarla escapar tan fácilmente. La miró fijamente, se cruzó de brazos y dijo,
Y señora Evans, después de la reunión, venga a mi oficina. Tenemos que hablar. Eso fue todo. Se acabó. Alice sintió que su alma abandonaba su cuerpo. La iban a despedir. Lo sabía. Después de todo el esfuerzo que había hecho para conseguir este trabajo, lo había echado a perder en menos de una mañana. ¡Felicidades! Alice pasó toda la reunión sin prestar atención a nada. Los gráficos, los informes financieros, las proyecciones de crecimiento de la empresa, todo era un borrón en su mente. Se quedó mirando el reloj, viendo pasar el tiempo hasta su inevitable ajuste de cuentas. Con cada minuto que pasaba, su ansiedad no hacía más que aumentar. Empezó a imaginar todos los escenarios posibles. Arthur le gritaba y la despedía en el acto. Le pedía a recursos humanos que preparara su carta de despido y la acompañara fuera del edificio. Él permanecía en silencio y solo señalaba la puerta, un golpe mortal a su dignidad. Cada opción parecía peor que la anterior. ¿Y lo peor? Arthur no parecía tener prisa por acabar con su sufrimiento. De hecho, estaba completamente tranquilo, como si hubiera olvidado su existencia, lo que hacía todo aún más aterrador. Cuando la reunión por fin terminó, Alice se quedó esperando a que todos salieran de la sala. Tenía el corazón en un puño. Arthur se levantó con calma, tomó sus documentos y la miró. «Vamos, Evans». Alice cerró los ojos y susurró para sí misma, «que los dioses del trabajo se apiaden de mí». Y siguió a Arthur a su oficina. La oficina de Arthur Foster parecía sacada de un catálogo de lujo. Muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros impecablemente organizados, una vista panorámica de la ciudad y, en el centro, él. Arthur se sentó como un rey en su trono, apoyó los codos en el escritorio e hizo un gesto a Alice para que se sentara frente a él. Obedeció lentamente, sintiéndose como una niña a la que llaman a la oficina del director. Durante unos segundos, él la miró en silencio. Alice intentó sonreír. «Entonces, señor Foster, ¿quería hablar conmigo?» Arthur arqueó una ceja. «Señor Foster, qué curioso. Antes, solo era el informático y el que necesitaba trabajar más rápido». Alice sintió que se le ponía la cara roja. «¿Un error involuntario?» Arthur soltó una carcajada. «Claro, y fue divertido, lo admito». Alice parpadeó, sorprendida. ¿Divertido? Sí, no todos los días me dan órdenes en mi propia empresa. Alice suspiró aliviada. Quizás no estaba tan enojado después de todo. Pero entonces Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió. Sin embargo, el alivio desapareció al instante. «Necesitamos hablar de tu futuro». Alice tragó saliva con dificultad. ¿Mi futuro? ¿Mi futuro? Arthur asintió. Sí, tu actitud de hoy me mostró algo interesante. Alice contuvo la respiración. ¿Soy impulsiva? Eres testaruda, mandona y no tienes filtro. Genial, rió Arthur. Y eres rápido, decidido y no te intimidas fácilmente. Alice abrió mucho los ojos. ¿Es un cumplido una declaración? No estaba segura de si debía sentirse halagada o ofendida. Arthur entrelazó los dedos y la observó con interés. Necesito a alguien así a mi lado. Alice casi se cae de la silla. ¿Perdón? ¿Qué? Arthur sonrió levemente. Te estoy ascendiendo. Alice se quedó paralizada. El tiempo pareció detenerse. ¿Quieres ascenderme? Sí. ¿Por qué? Arthur se encogió de hombros. ¿Por qué me entretienes? Alice se quedó atónita. ¿Esa es tu razón? Y también porque creo que tienes potencial. Lo miró con recelo. ¿Así que quieres que siga aquí solo para reírte de mí? Arthur no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Alice entrecerró los ojos. ¿Y qué clase de ascenso es este? Arthur sonrió. A partir de hoy, serás mi asistente personal. Alice tragó saliva con dificultad. ¿Personal? O sea, ¿directamente a ti? Exactamente. Alice sintió que le sudaban las manos. Ya tenía suficientes problemas siendo asistente de dirección.
¿Ahora tendría que lidiar directamente con Arthur Foster? Intentó encontrar una salida. ¿Y si me niego? Arthur arqueó una ceja. ¿Quieres decir que no? Alice se mordió el labio. ¿Es una pregunta seria o una treta para intimidarme? Arthur sonrió. Ambas cosas. Alice respiró hondo. ¿Qué podía hacer? Si se negaba, podría perder su trabajo. Si aceptaba, bueno, tendría que lidiar con un jefe sarcástico e impredecible todos los días. Y por alguna extraña razón, la idea no le pareció tan mala. Miró a Arthur y tomó una decisión. De acuerdo, acepto. Arthur sonrió con satisfacción. Genial. Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba completamente segura de que esta decisión le cambiaría la vida. Solo que no sabía si sería para bien o para mal. Alice salió de la oficina de Arthur con las piernas débiles. No estaba segura de si acababa de recibir un ascenso o una sentencia de muerte. Su mente aún intentaba procesar lo que acababa de suceder. En menos de un día, le gritó al director ejecutivo de la empresa, lo confundió con un informático, le ordenó que trabajara más rápido y, de alguna manera, absurdamente, esto la llevó a un nuevo puesto junto a él. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escriban McDonald's en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Su corazón seguía latiendo con fuerza mientras caminaba por el pasillo. ¿Qué hace exactamente una asistente personal del director ejecutivo? ¿Prepararle café? ¿Organizar su agenda? O peor aún, ¿estar a su lado todo el tiempo, lidiando con sus órdenes y su sarcasmo? Entró en la oficina administrativa como si llevara un secreto de estado. Todas las miradas se posaron en ella en cuanto entró. La gente susurraba en los rincones, algunos reían quedamente, otros la miraban como si fuera el fantasma de un ex empleado que había muerto por haberle dicho algo malo a Arthur Foster. He oído que sobreviviste, dijo uno de los empleados, acercando la silla a la suya. Dime, ¿cómo estuvo tu ejecución? Alice se desplomó en la silla, dejó caer los hombros y dejó escapar un suspiro de derrota. No me despidió. Toda la oficina quedó en silencio por un momento. Entonces se extendió una ola de susurros y murmullos. ¿Qué? Una mujer abrió los ojos de par en par, pero todos vieron lo que sucedió. No solo no me despidieron, suspiró Alice, sino que me ascendieron. La conmoción fue inmediata. Gritos ahogados, gente agarrándose a sus escritorios, un hombre incluso dejó caer su taza de café. Uno de los empleados mayores se acercó, mirando a Alice como si fuera una especie de anomalía científica. ¿Señor Foster, lo ascendió? Directo a su asistente personal. Esta vez, el alboroto dio paso a un silencio aterrorizado. Alice frunció el ceño. Bueno, ¿cuál es el problema? Una mujer con el pelo recogido en un moño apretado y una postura seria la miró como si estuviera a punto de enfrentarse a un campo minado. Acabas de caer en la trampa. Un tipo que parecía un poco más joven se inclinó hacia adelante. El señor Foster nunca tuvo asistente personal. Alice parpadeó. ¿Qué? Tiene asistentes, claro, continuó la mujer. ¿Pero asistentes personales? No, los despide a todos sin siquiera considerar la posibilidad. Alice sintió un escalofrío. Entonces, ¿por qué yo? Nadie sabía la respuesta, pero una cosa era segura, estaba en apuros. Antes de que pudiera procesar esta nueva información, sonó el teléfono del escritorio junto a ella. La recepcionista contestó, guardó silencio un momento y luego miró directamente a Alice. Señorita Evans. Alice tragó saliva con dificultad. Sí, el señor Foster la llama a su oficina. Toda la oficina contuvo la respiración. Buena suerte, murmuró alguien al fondo. Alice quiso gritar. Se levantó lentamente, como si marchara al matadero, y caminó hacia la oficina del director ejecutivo. Cada paso parecía una tonelada. Al llegar a la puerta, respiró hondo 3 veces, se pasó las manos por el pelo para verse presentable y llamó. Adelante. La voz grave resonó desde adentro. Giró el pomo, abrió la puerta y encontró a Arthur Foster sentado tras su escritorio, revisando unos papeles.
Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Alice se acercó, sintiéndose más nerviosa a cada segundo que pasaba. ¿Me llamaste? Arthur finalmente levantó la mirada, y Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía esa mirada analítica e intensa que parecía leer cada pensamiento sin decir una sola palabra. Sí, siéntate. Alice se acomodó en la silla e intentó no parecer demasiado tensa. Arthur hacía girar un bolígrafo entre los dedos, como si estuviera considerando algo. Hoy empiezas oficialmente como mi asistente personal, forzó una sonrisa. Bien, porque me preocupaba no tener nada que hacer. Arthur arqueó una ceja. ¿Sarcasmo el primer día? ¡Qué valiente! Alice se irguió en su silla. Lo siento, es solo el susto. Arthur dejó el bolígrafo sobre el escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante. Tendrás acceso directo a mi agenda, mis reuniones, mis viajes y cualquier otra cosa que necesite que gestiones por mí. Tu trabajo es asegurarte de que no pierda el tiempo en cosas innecesarias. Alice parpadeó. Así que, básicamente, necesito asegurarme de que nunca te enojes por nada. Exactamente. Respiró hondo. Suena difícil. Arthur sonrió. ¿Lo será? Alice sintió ganas de llorar, pero entonces Arthur sacó una carpeta negra y se la deslizó por el escritorio. Tu primer desafío. Tomó la carpeta y la abrió, mirando los papeles que contenía. ¿Qué es esto? Una cena benéfica. Soy una de las oradoras. Tienes que organizarlo todo. Alice hojeó los papeles, viendo la lista de invitados, el lugar y los detalles del programa. Esto es en 3 días. Sí. ¿Y ahora me das esto? Sí. Alice sintió una oleada de pánico. Señor Foster. Arthur levantó la mano para detenerla. Los desafíos son parte del trabajo. Si puedes con esto sin que yo tenga que preocuparme, sabré que tomé la decisión correcta. Alice cerró los ojos un segundo, intentando no asustarse. ¿Tenía que planear un evento de lujo en 3 días, sin perder ni un solo detalle? Genial. Se levantó, sosteniendo la carpeta como si fuera un ladrillo de cemento. Está bien. Me encargo. Arthur sonrió levemente, satisfecho. Genial. Alice se giró para irse, pero antes de llegar a la puerta, volvió a oír su voz. Ah, ¿y Alice? Se giró lentamente. Sí. Arthur apoyó la barbilla en las manos, sonriendo con esa enigmática sonrisa de siempre. Eres más interesante de lo que esperaba. Alice sintió un extraño escalofrío, pero no esperó a entender a qué se refería. Simplemente salió de la habitación lo más rápido posible porque ya tenía suficientes problemas con los que lidiar. Alice pasó las siguientes horas recorriendo la oficina, llamando a proveedores, confirmando confirmaciones de asistencia, organizando discursos e intentando averiguar cómo diablos había acabado en esta situación. Solo sabía una cosa: sobrevivir a su primer día como asistente de Arthur Foster fue una victoria. Ahora, tenía que sobrevivir el resto de la semana. Alice salió de la oficina de Arthur con la carpeta negra en la mano como si fuera una bomba a punto de explotar. Una cena benéfica de alto perfil. En 3 días, sin experiencia, sin margen de error. Claro que nada en su vida podía ser sencillo. Caminó por el pasillo, sintiendo las miradas de sus colegas sobre ella. Todos sentían curiosidad por saber cómo seguía empleada. Algunos incluso susurraban, intentando adivinar qué había pasado en la oficina del director ejecutivo. Alice no tenía tiempo para chismes. Necesitaba descubrir cómo organizar un evento de esta magnitud sin causar un desastre. Al llegar a su escritorio, abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos, una lista de invitados con los nombres de empresarios poderosos, políticos influyentes y celebridades. El lugar, un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Había que elegir el menú, ajustar la decoración, revisar los discursos. Sintió una opresión en el pecho. ¿Qué pasa ahora?, preguntó una voz familiar a su lado. Alice miró a la mujer del moño apretado, la misma que le había advertido que trabajar con Arthur era como meterse en la boca del lobo. Me dio 3 días para organizar una cena benéfica de alto perfil. Respondió ella, exasperada. La mujer abrió mucho los ojos. Ah,
Así que ya empezó la fase de pruebas. Alice frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Al señor Foster le gusta poner a prueba a la gente. Les lanza retos imposibles para ver qué tan lejos pueden llegar antes de quebrarse. Alice parpadeó. ¿Así que está esperando literalmente que fracase? La mujer se encogió de hombros. O que lo sorprendas. Depende de cómo lo manejes. Alice cerró la carpeta de golpe. Genial, ahora tengo aún más presión. Miró el reloj. Si se quedaba allí compadeciéndose de sí misma, ni siquiera tendría tiempo de equivocarse. Decidió que su primer paso era averiguar que ya estaba en marcha y qué debía hacerse. Cogió el teléfono y empezó a llamar a los proveedores, intentando negociar servicios, revisar contratos y asegurarse de que todo marchara según lo previsto. La primera llamada fue a la empresa encargada de la decoración. Tras 4 intentos fallidos, por fin alguien contestó. ¿Hola? Hola, soy Alice Evans, asistente personal del señor Arthur Foster. Me comunico contigo para confirmar los detalles de la decoración de la cena benéfica. Claro, claro. Tenemos un pequeño problema. Alice sintió un escalofrío. ¿Qué clase de problema? Bueno, el local no aprobó la instalación del montaje que habíamos planeado. Necesitamos rehacer el concepto. Alice entrecerró los ojos. ¿Y cuándo planeabas avisarme de esto? Técnicamente. ¿Ahora? Alice cerró los ojos un momento y respiró hondo. Bueno, ¿puedes rehacerlo y enviarme la nueva propuesta hoy? En realidad, tardaría al menos una semana. Alice casi tira el teléfono por la ventana. ¿Me estás diciendo que 3 días antes del evento no tengo decoraciones? El silencio al otro lado fue la confirmación que necesitaba. Bueno, yo me encargo. Colgó y se masajeó las sienes. Respira, Alice. Tú puedes. Volvió a coger el teléfono y empezó a llamar a otros proveedores. Todas estaban llenas o cobraban un precio desorbitado. Tras media hora, encontró una empresa dispuesta a encargarse del trabajo en tiempo récord. Sería caro, pero mejor que nada. Mientras tanto, empezaron a surgir otros problemas. El menú seguía sin estar decidido. El discurso de Arthur no estaba listo. Las invitaciones llegaron tarde. La banda canceló. Con cada nuevo problema, Alice sentía que se acercaba a un colapso nervioso. A media tarde, fue a la oficina de Arthur para informarle sobre los desafíos. Cuando entró, él estaba revisando informes como si todo estuviera en orden. Informa al señor Foster. Arthur levantó la vista y preguntó, ¿qué tienes para mí? Alice sacó un cuaderno. El decorador renunció. La banda canceló. El menú no está aprobado. Las invitaciones aún no se han enviado. Y, ay, no he podido dormir desde que empecé con esto. Arthur apoyó la barbilla en las manos, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Así que, básicamente, todo es un desastre. Alice dejó escapar un suspiro dramático. Básicamente, Arthur guardó silencio un momento, observándola. Alice empezó a sentirse incómoda. ¿Esperaba que se volviera loca? ¿Que se diera por vencida? Pero, para su sorpresa, él cogió el teléfono y llamó. George, quiero las invitaciones a cenar en mi escritorio para el final del día. Sin excusas. Colgó y miró a Alice. Lo demás lo puedes hacer tú. Alice parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Esperabas un discurso motivacional? Esperaba al menos buena suerte. Arthur ladeó ligeramente la cabeza. No necesitas suerte. Necesitas café. Alice abrió la boca y luego la cerró. Bueno, eso es lo primero que has dicho hoy que tiene sentido. Arthur rió suavemente. Lo estás haciendo mejor de lo que pensaba. Alice sintió un pequeño atisbo de orgullo. ¿Así que no crees que voy a fracasar estrepitosamente? Todavía no. ¡Guau! ¡Qué inspirador voto de confianza! Arthur simplemente sonrió, visiblemente disfrutando. Alice suspiró y salió de la habitación, lista para continuar la batalla. Durante los 2 días siguientes, trabajó sin parar, yendo y viniendo,
ajustando los últimos detalles y asegurándose de que cada pieza estuviera en su lugar. El último día, por fin logró finalizar el menú, reemplazar la banda y aprobar la decoración alternativa. Cuando por fin llegó la hora del evento, Alice apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de ponerse un elegante vestido y correr al lugar para asegurarse de que todo estuviera en orden. Examinó cada detalle como si le fuera la vida en ello. En medio de la multitud, vio llegar a Arthur. Lucía impecable, como siempre, pero sus ojos buscaban algo. Al verla, levantó una copa de champán y la miró con enigma. Alice se acercó a él, esperando algún comentario sarcástico. ¿Está todo en orden?, preguntó. Sí, contra todo pronóstico, todo es perfecto. Arthur esbozó una leve sonrisa. No tenía ninguna duda. Alice arqueó una ceja. ¿En serio? Si hubieras fallado, ya me habrían llamado enfadado. Alice soltó una risa aliviada. ¿Significa esto que aprobé tu examen? Arthur se inclinó ligeramente. A ver si sobrevives al siguiente. Alice se estremeció. Estaba segura de que su vida jamás sería aburrida junto a Arthur Foster. Alice apenas había tenido tiempo para respirar. Desde que asumió la imposible tarea de organizar la cena benéfica en tan solo 3 días, su vida se había convertido en un torbellino de llamadas telefónicas, confirmaciones de última hora y crisis inesperadas. Apenas había dormido, sobreviviendo a base de café, y su cordura pendía de un hilo. Pero ahora, el día del evento, todo estaba listo. El salón del hotel estaba impecable, decorado con un lujo sofisticado. Las mesas estaban elegantemente puestas, la iluminación era perfecta, e incluso las servilletas estaban dobladas de forma idéntica, hasta el último detalle. Alice recorrió la sala, comprobando cada detalle. El chef se aseguró de que la cena se sirviera a tiempo. La nueva banda se estaba preparando y los invitados empezaban a llegar. Sintió un poco de alivio, pero no se permitió celebrar todavía, no hasta que todo terminara sin un desastre. Llevaba un elegante vestido negro, apropiado para la ocasión, pero los zapatos ya le estaban doliendo los pies de tanto caminar. Tomó la tableta para revisar la lista de invitados cuando oyó una voz profunda e inconfundible a sus espaldas. Bueno, has llegado hasta aquí. Alice se giró y encontró a Arthur Foster allí de pie, observando la sala con su mirada analítica. Llevaba un smoking a medida, tan ajustado que parecía haber nacido con él. Llevaba el pelo meticulosamente peinado y sostenía una copa de champán, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Alice se cruzó de brazos. Aún no ha terminado, aún hay tiempo para que algo explote. Arthur arqueó una ceja. Una visión optimista. Realista. Corrigió Alice. Arthur tomó un sorbo de su bebida e inclinó ligeramente la cabeza, observándola con esa mirada que siempre la hacía sentir incómoda. ¿Te ves cansado? Alice soltó una breve carcajada. ¿Es un cumplido? Solo una observación. Lo tomaré como un reconocimiento a mi esfuerzo. Arthur esbozó una leve sonrisa. ¿Te alegra eso? Alice suspiró y volvió a revisar su lista de tareas. Pero antes de que pudiera terminar, la interrumpió un camarero apresurado. Señorita Evans, tenemos un problema en la cocina. Alice sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y ahora qué? El jefe de cocina está furioso. Dijo que recibió una solicitud de última hora para cambiar el plato principal y amenaza con cancelarlo todo. Alice cerró los ojos y respiró hondo. Dame 2 minutos. Miró a Arthur, quien solo sonrió. Buena suerte. Alice salió corriendo y entró en la cocina del hotel, donde encontró al chef gesticulando frenéticamente, rodeado de asistentes confundidos. ¿Me pasé 3 días planeando este menú y ahora quieren que lo cambie todo? No, esto es indignante. Alice levantó las manos, intentando calmar los ánimos. Bueno, arreglemos esto. ¿Quién hizo la solicitud? Uno de los asistentes se adelantó vacilante. Era uno de los invitados VIP. Es alérgico al plato principal. Alice sintió que se le quitaba un peso de encima. ¿Por qué no le preparamos una alternativa? El chef abrió mucho los ojos. ¿Alternativa? No tengo ingredientes extra. Alice miró a su alrededor,
vio una bandeja de salmón y señaló. ¿Qué es eso? Salmón ahumado para los aperitivos. Perfecto. Le prepararemos un plato especial con salmón. El resto del menú se mantiene igual. El chef se cruzó de brazos, considerando la idea. Eso podría funcionar. Alice forzó una sonrisa. Genial. Así que dejemos de preocuparnos y hagamos que esto suceda. El chef resopló, pero empezó a dar órdenes a los ayudantes. Alice salió de la cocina agotada, pero satisfecha de haber resuelto otro problema antes de que se convirtiera en un desastre. Regresó al salón de baile y encontró a Arthur exactamente donde lo había dejado, observando la escena como si fuera un espectáculo privado. ¿Salvaste la cena? Alice suspiró. El chef quería volarlo todo por los aires, pero lo convencí de seguir con el plan. Arthur se rió. Diría que tienes talento para manejar las crisis. Diría que soy demasiado joven para tener una úlcera, pero aquí estamos. Arthur brindó por ella. Para tu primer gran evento, Alice dudó, pero tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y brindó con él. Que no sea el último. Arthur tomó un sorbo y la miró fijamente. Eso depende de ti. Alice sintió un ligero escalofrío al oír su tono, pero antes de que pudiera responder, la llegada de un invitado importante los interrumpió. Pasó el resto de la noche asegurándose de que todo saliera según lo previsto. Observó el discurso de Arthur, afrontó las pequeñas sorpresas e intentó ignorar la extraña sensación de que, de alguna manera, él siempre la observaba. Cuando el evento finalmente terminó, los invitados comenzaron a marcharse, y Alice sintió que por fin podía respirar. Se quitó los zapatos debajo de la mesa y se dejó caer en una silla en un rincón de la sala vacía. Le dolían los pies, le palpitaba la cabeza, pero lo había logrado. Arthur se acercó, con las manos en los bolsillos, mirándola con un brillo juguetón en los ojos. ¿Cómo te sientes?, suspiró Alice. Como si hubiera corrido un maratón en tacones altos. Arthur sonrió. Hiciste un buen trabajo. Los ojos de Alice se abrieron de par en par. ¿Era un cumplido? Era un hecho. Alice puso los ojos en blanco. Eres incapaz de hacer un cumplido directo, ¿verdad? Arthur solo sonrió. Lo importante es que lo entendiste. Ella negó con la cabeza, demasiado cansada para discutir. ¿De acuerdo? ¿Y ahora? Arthur sacó su teléfono, escribió algo rápido y lo guardó en el bolsillo. Ahora descansa. Pero mañana a las 8 de la mañana, te quiero en mi oficina. Tenemos una nueva agenda que discutir. Gruñó Alice. ¿Mañana? ¿Nunca descansas? No. Suspiró, agarró sus zapatos y se levantó con dificultad. Está bien. Me voy a casa antes de que me des otra tarea imposible. Arthur la observó un momento antes de responder. Buenas noches, Alice. Parpadeó. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Alice no sabía qué pensar, así que asintió y se fue. Al subir al taxi, miró por el retrovisor y vio a Arthur todavía de pie en la entrada del hotel, observándola con esa expresión enigmática que aún no lograba descifrar. No sabía qué quería realmente Arthur Foster, pero una cosa sí sabía, trabajar con él sería todo menos aburrido. Ahora solo quería una cama, una almohada y olvidar que su vida había dado un vuelco desde que conoció a ese hombre. Pero algo le decía que esta era solo la primera de muchas noches caóticas con él. Alice se despertó con el despertador sonando por tercera vez. Su cuerpo protestaba ante la idea de levantarse, pero el recuerdo de las palabras de Arthur resonaba en su mente. Mañana a las 8 de la mañana, te quiero en mi oficina. Gimió, se dio la vuelta en la cama, sintiendo cada músculo del cuerpo dolorido después de la locura de organizar esa cena benéfica. Solo quería dormir unas horas más, pero si algo había aprendido de Arthur Foster, era que no era de los que aceptan excusas. Se obligó a levantarse de la cama y se arrastró hasta el baño, se echó agua fría en la cara y se recogió rápidamente el pelo en un moño. Eligió un blazer oscuro y un pantalón de vestir, intentando parecer lo suficientemente profesional como para no darle a Arthur más motivos para cuestionar su competencia. Tomó un café rápido y corrió a la oficina. Al entrar al edificio, notó que varias personas la observaban. Hacía unos días que no era el centro de las habladurías de la oficina,
pero ahora la situación parecía aún peor. En cuanto llegó a su escritorio, encontró una pila de documentos esperándola. Suspiró y empezó a organizarlo todo cuando sonó su teléfono. Alice Evans. Llegas tarde. Alice casi dejó caer el teléfono. Miró rápidamente el reloj. Eran las 8:03. 3 minutos de retraso no cuentan, respondió indignada. Si estuvieras en una reunión importante y llegaras 3 minutos tarde, ¿se te consideraría puntual? Alice suspiró. Voy para allá. Corrió y se dirigió a la oficina de Arthur. Cuando ella entró, él estaba sentado en su escritorio hojeando papeles. La miró en cuanto cerró la puerta. Buenos días, señor Foster. Depende de cómo vaya esta mañana. Alice se sentó frente a él, cruzando las piernas, esperando a que dijera algo más que frases intimidantes. Arthur agarró una carpeta negra y se la deslizó por el escritorio. Esta es tu nueva tarea. Alice abrió la carpeta y encontró una serie de documentos internos, contratos y una agenda apretada de reuniones. ¿Y qué necesitas que haga exactamente con esto? Ahora formas parte de mi equipo estratégico. Necesito que organices y revises estos contratos, asegurándote de que todo cumpla con nuestras directrices antes de la reunión con inversores del viernes. Parpadeó. Espera, ¿esto significa que asistiré a esa reunión? Arthur esbozó una media sonrisa. Ya has demostrado que puedes manejar la presión. Quiero ver cómo te va en el mundo empresarial real. Alice sintió un escalofrío. No sé si debería sentirme honrada o aterrorizada. Ambos sentimientos son apropiados. Cerró la carpeta y respiró hondo. Está bien, me encargo. Arthur se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. ¿No vas a preguntar por qué te doy esta responsabilidad? Alice lo miró a los ojos. No lo necesito. ¿Quieres ver hasta dónde puedo llegar antes de romperme? Arthur rió suavemente. Inteligente. Alice se levantó y agarró los documentos. Inteligente habría rechazado este trabajo. Pero no lo rechazaste. Todavía no. Arthur la observó mientras salía de la habitación. No lo rechazarás. Puso los ojos en blanco y cerró la puerta tras ella. Durante las horas siguientes, se sumergió en los contratos. Eran largos, llenos de términos técnicos y cláusulas complejas. Le dolía la cabeza, pero no iba a rendirse. Si Arthur quería ponerla a prueba, ella le demostraría que estaba a la altura del desafío. Sin darse cuenta, eran casi las 7 de la tarde. La oficina empezaba a vaciarse, pero aún tenía mucho que repasar. Su estómago rugió con fuerza, recordándole que no había comido nada desde el desayuno. Se levantó, se estiró y agarró su bolso. Estaba a punto de irse cuando oyó la voz de Arthur a sus espaldas. ¿Sueles trabajar tan tarde? Alice se giró y vio a Arthur de pie en la puerta de su oficina, observándola con curiosidad. Necesitaba terminar esto. Podrías haberlo hecho mañana. Yo podría haberlo hecho. Pero prefiero terminarlo ahora. Arthur se acercó y miró los documentos sobre su escritorio. ¿Encontraste alguna inconsistencia en los contratos? Unas cuantas. Pequeños detalles que podrían usarse en contra de la empresa en caso de una demanda. Tomé algunas notas. Arthur tomó una de las páginas y revisó las marcas que ella había hecho. Impresionante. Alice sonrió. ¿Era un cumplido? No te acostumbres, se rió. ¿Por qué sigues aquí? ¿No tienes una mansión elegante a la que regresar? Arthur la miró fijamente un momento y luego se encogió de hombros. Quizás solo me gusta ver hasta dónde puedes llegar, se burló Alice. Si ese es el objetivo, necesitarás paciencia. Arthur sonrió levemente. Ya veremos. Se giró para irse, pero antes de salir, se detuvo en la puerta. ¿Tienes hambre? Alice frunció el ceño. ¿Qué? Le pregunté si tenías hambre. Dudó. Sí. ¿Por qué? Arthur miró el reloj. Voy a cenar. ¿Puedes venir y contarme más sobre esas inconsistencias en los contratos?
Alice lo miró fijamente, intentando averiguar si hablaba en serio o solo se estaba divirtiendo a su costa. ¿Es una prueba? Si quieres considerarlo así, Alice suspiró. Como sea. Siempre que haya comida de por medio, Arthur sonrió levemente y asintió. Vamos. Alice cogió sus cosas y lo siguió fuera de la oficina. Aún no estaba segura de a dónde la llevaría esta colaboración, pero una cosa estaba clara, trabajar con Arthur Foster era como un juego de poder, y tenía que asegurarse de no ser la primera en perder. Alice siguió a Arthur hasta el garaje subterráneo del edificio, donde éste abrió un deportivo negro con un simple clic. El vehículo parecía sacado de un catálogo de lujo, y Alice tragó saliva al darse cuenta de que nunca había estado tan cerca de un coche tan caro. Dudó antes de subirse al asiento del copiloto, absorbiendo el aroma a cuero y tecnología avanzada que la rodeaba. Arthur se sentó a su lado con su calma habitual y arrancó el motor, que ronroneó como un animal salvaje. Espero que no conduzcas como una loca, dijo Alice, abrochándose el cinturón como si le fuera la vida en ello. Arthur la miró divertido antes de acelerar suavemente. Conduzco mejor que tú leyendo contratos. Alice puso los ojos en blanco, pero no respondió. Durante los primeros minutos del viaje, el silencio entre ellos se sintió cómodo. La ciudad pasó, las luces de los edificios se reflejaban en el cristal, y por primera vez ese día, Alice sintió que podía respirar. El coche se detuvo frente a un elegante restaurante del centro. Alice miró por la ventana, intentando disimular su sorpresa al darse cuenta de que ese lugar superaba con creces su salario mensual. Grandes puertas de cristal reflejaban la sofisticada iluminación interior, y clientes vestidos impecablemente cruzaban la entrada, donde un aparcacoches con un elegante uniforme ya esperaba para recoger las llaves del coche de Arthur. Se giró hacia él, desconfiada. Este es el tipo de sitio donde una ensalada cuesta más que mi alquiler, ¿verdad? Arthur esbozó una leve sonrisa, visiblemente disfrutando. Es un problema, se burló Alice, desabrochándose el cinturón. Para mí, sí. Para ti, claramente no. Arthur salió del coche sin responder y le entregó las llaves al aparcacoches, quien sonrió e hizo una ligera reverencia antes de subir al vehículo. Alice salió por el otro lado, ajustándose el blazer y sintiéndose completamente fuera de lugar en un lugar donde incluso el aire parecía caro. Una vez dentro, fueron recibidos de inmediato por el maitre, un caballero elegante que, al ver a Arthur, sonrió cortésmente. Señor Foster, es un placer darle la bienvenida de nuevo. Su mesa está lista. Alice arqueó una ceja, observando la escena. ¿Tiene una mesa reservada aquí como si fuera su segundo hogar? Arthur simplemente siguió al maitre sin responder. Alice puso los ojos en blanco y lo siguió hasta una mesa reservada en un rincón del restaurante, lejos de las miradas curiosas de los demás comensales. En cuanto se sentaron, apareció un camarero con una botella de vino. Su vino de siempre, señor Foster. Alice se cruzó de brazos, observando cómo el camarero servía las copas. Impresionante. Aquí te tratan como a la realeza. Arthur cogió el vaso y removió el líquido lentamente antes de tomar un sorbo. Me tratan como a la realeza en todas partes. Alice soltó una breve y sarcástica carcajada. Tienes un ego indestructible, ¿verdad? Arthur solo sonrió. No es ego, es realidad. Alice negó con la cabeza y agarró el menú. En cuanto lo abrió, sintió un ligero pánico al ver los precios. Ah, claro, un simple filete cuesta la mitad de mi sueldo. ¡Qué maravilla! Arthur se inclinó ligeramente sobre la mesa, observándola con expresión divertida. Elige lo que quieras. Alice frunció el ceño, desconfiada. ¿Pagas? Te traje aquí, ¿verdad? Sí, pero también me has puesto en retos imposibles antes, así que no estoy seguro de confiar en tu repentina amabilidad. Arthur rió suavemente y tomó otro sorbo de vino. Solo quiero saber más sobre las inconsistencias en los contratos. Alice dejó escapar un suspiro dramático y cerró el menú. Está bien, pero te advierto que, si eres grosero, pediré lo más caro del menú. Arthur arqueó una ceja. ¿Así es como siempre negocias? Siempre. El camarero regresó y Alice pidió un plato de pasta, resistiendo la tentación de elegir algo carísimo solo para molestar a Arthur. Él, en cambio, pidió un filete sin siquiera mirar la carta.
Después de que el camarero se fuera, Alice sacó uno de los contratos que había traído en su bolso y lo extendió sobre la mesa. Bien, vayamos al grano. El contrato de Millennium Holdings tiene una cláusula que, si se malinterpreta, podría permitirles rescindir el acuerdo sin pagar ninguna penalización. Arthur frunció el ceño, tomó el documento y lo revisó. Tienes razón. Alice sonrió complacida. Claro que sí. Arthur la miró, y la intensidad de su mirada hizo que Alice se sintiera un poco incómoda. ¿Te gusta tener razón? ¿Quién no? Arthur esbozó una media sonrisa, como si disfrutara más de la conversación que de la información. Llegó la cena, y Alice suspiró al ver el plato tan bien presentado frente a ella. Esto parece demasiado bueno para comérselo. Arthur cortó tranquilamente un trozo de su filete. ¿Vas a felicitar la comida antes de probarla? No parece tu estilo. Alice puso los ojos en blanco y cogió el tenedor. ¿Te has dado cuenta de que te encanta comentar sobre mi estilo? Arthur simplemente sonrió, como si no hiciera falta confirmar nada. Comieron en silencio durante unos minutos, y Alice se sorprendió al descubrir que la comida estaba realmente deliciosa. Después de un día largo y agotador, esa cena le pareció una recompensa inesperada. Una vez que terminaron, Arthur se recostó en su silla y observó a Alice unos segundos antes de hablar. ¿De verdad crees que intento ponerte a prueba? Alice se limpió los labios con la servilleta antes de responder. Estoy segura. Arthur ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y si te dijera que solo tengo curiosidad por ver cómo manejas la presión? Alice se cruzó de brazos. Eso es precisamente lo que es una prueba. Arthur soltó una carcajada y Alice se dio cuenta de que, por primera vez, parecía genuinamente relajado. Qué interesante, Alice Evans. Arqueó una ceja. ¿Fue un cumplido? Una constatación de hechos, suspiró. Hay que aprender a felicitar a la gente sin que suene a análisis de mercado. Arthur simplemente sonrió. El camarero regresó con la cuenta, y Alice observó cómo Arthur pagaba sin pestañear. Al salir del restaurante, el aire frío de la noche la hizo estremecer. Arthur le quitó las llaves del coche al aparcacoches y le abrió la puerta. Alice subió, aún asimilando la noche. Mientras Arthur conducía, notó que, a pesar de su aire de superioridad, esta noche había mostrado una faceta diferente de él, más relajada, menos rígida. Cuando se detuvo frente al edificio donde vivía, Alice dudó antes de bajarse. ¿Debería agradecerte la cena? Arthur la miró de reojo. Si quieres. Alice puso los ojos en blanco. Genial. Así que gracias por la cena carísima y por no hacerme pagar ni la mitad de mi sueldo. Arthur rió suavemente. Buenas noches, Alice. Salió del coche y entró al edificio, sintiendo aún su mirada. Al llegar a su apartamento, se desplomó en el sofá, exhausta. Tenía razón en una cosa. Trabajar con Arthur Foster era un auténtico juego de poder, y de alguna manera empezaba a disfrutarlo. Alice se despertó con el peso del día anterior sobre sus hombros. La cena con Arthur Foster aún resonaba en su mente. Se dio vuelta en la cama, mirando al techo, intentando comprender por qué le molestaba tanto. Había algo en la forma en que él la analizaba, como si siempre intentara predecir su próximo movimiento. No era solo un juego de poder, sino también una especie de prueba constante. Se levantó, fue al baño y se echó agua fría en la cara. Necesitaba concentrarse en lo que realmente importaba. Su trabajo. La cena había sido un respiro inesperado de su caótica rutina, pero ahora era hora de retomar el ritmo. Se puso un pantalón de vestir negro y una blusa azul, cogió su bolso y salió de casa, decidida a no dejarse llevar por las provocaciones de Arthur. Al llegar a la oficina, notó que las miradas eran aún más intensas que antes. La gente susurraba, intercambiaba miradas curiosas, y cada vez que Alice pasaba, la sala se quedaba en silencio unos segundos antes de que los murmullos volvieran. Frunció el ceño y se dirigió al escritorio de su compañero más cercano. ¿Qué pasa? Siento que soy un experimento de laboratorio. La mujer dudó un momento y luego esbozó una leve sonrisa. Bueno, hay rumores. Alice se cruzó de brazos. ¿Qué clase de rumores?
La compañera miró a su alrededor antes de acercarse y susurrar, que tú y la señora Stoure Foster cenaron juntos anoche. Alicia parpadeó, sorprendida. Y quizás sí. Algo más. Alice soltó una breve carcajada de incredulidad. Dios mío. ¿En serio? ¿Ahora ni siquiera puedo cenar sin que la gente invente rumores? La mujer se encogió de hombros. Ya sabes cómo es la gente. El señor Foster nunca invita a nadie a cenar. Alice negó con la cabeza, agarró los papeles de su escritorio y se dirigió a la oficina de Arthur. Esto era ridículo. La gente tenía demasiado tiempo para chismes y poco para trabajar. Llamó a la puerta y oyó su voz grave, pase. Alice abrió la puerta y encontró a Arthur, como siempre, absorto en el papeleo. Él la miró y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Parecía más molesto que de costumbre. Alice dejó la carpeta con los documentos sobre su escritorio. Gracias. Eso era justo lo que necesitaba oír. Arthur tomó la carpeta y la abrió con calma. ¿Te preocupa algo? Sí, que toda la oficina piense que la cena de anoche fue una especie de cita romántica. Arthur arqueó una ceja. ¿Y por qué te molesta eso? Alice lo miró fijamente, incrédula. ¿En serio? ¿Disfrutas esto? Arthur cerró la carpeta, se recostó en su silla y cruzó los brazos, con una mirada claramente provocativa. Quizás un poco. Alice suspiró y se sentó en la silla frente a él. Necesito un favor. Arthur entrelazó los dedos, observándola atentamente. Qué interesante. Normalmente intentas resolverlo todo tú solo, y normalmente puedo con ello, pero necesito que me ayudes a acabar con estos chismes. Arthur ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y cómo haría eso exactamente? No lo sé. Quizás difundir otro rumor o negar cualquier implicación o, no sé, decir que hay alguien más en tu vida. Arthur rió suavemente. Alice, lo que diga la gente no cambia nada para mí. Pero para mí, las cosas cambian. Arthur la miró un momento y luego su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Te preocupa que dañe tu credibilidad? Alice suspiró. Por supuesto. Trabajé duro para conseguir este trabajo. No quiero que la gente piense que estoy aquí por algo que no sea mi habilidad. Arthur tamborileó ligeramente con los dedos sobre el escritorio, pensando, bueno, acabemos con esto. Alice parpadeó. ¿En serio? Sí. Cogió el teléfono e hizo una llamada rápida. Karen, por favor, envía un memorando interno reforzando que las relaciones personales en el trabajo no deben ser objeto de especulación y que cualquier chisme infundado se tomará en serio. Alice abrió mucho los ojos. Espera, ¿acabas de convertir esto en una regla corporativa? Arthur colgó el teléfono y sonrió. Querías resolver el problema, ¿verdad? Alice soltó una risa nerviosa. Dios mío, la gente me va a odiar. Arthur volvió a centrarse en los documentos y dijo con naturalidad, es mejor que se sientan intimidados por ti que te falten al respeto. Alice lo observó un momento, intentando descifrar si realmente la estaba protegiendo o simplemente disfrutando de la situación. Probablemente ambas cosas. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, Arthur se levantó y agarró su chaqueta. Tenemos una reunión en 30 minutos. Quiero que estés allí. Alice frunció el ceño. ¿Una reunión con quién? Un posible nuevo inversor. ¿Y por qué debería estar allí? Arthur se acercó a ella y se detuvo a su lado, inclinándose ligeramente para mirarla a los ojos. Porque quiero ver cómo manejas a un rival difícil. Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Oponente? Arthur sonrió. Lo entenderás. Alice lo siguió a la sala de reuniones, sintiendo la creciente tensión en el ambiente. Algo le decía que esta reunión sería mucho más que una simple negociación. Entraron en la sala y Alice reconoció de inmediato al hombre sentado a la mesa. Alto, bien vestido, de sonrisa penetrante y mirada calculadora. Tenía la misma energía que Arthur, como si estuviera acostumbrado a dominar cualquier espacio. Arthur le estrechó la mano con firmeza. David Lancaster. Me alegro de volver a verte. El hombre sonrió. Arthur Foster.
Siempre es un placer. Entonces su mirada se dirigió a Alice. ¿Y quién es? Arthur miró brevemente a Alice antes de responder. Mi asistente personal. Alice extendió la mano para estrecharle la suya, manteniendo una postura firme. Alice Evans. David le estrechó la mano y una sonrisa se dibujó en sus labios. Evans, he oído hablar de ti. Alice arqueó una ceja. ¿Lo oíste? En Foster Enterprises se habla mucho, y parece que has causado un gran impacto. Alice mantuvo la sonrisa, pero una pizca de irritación la invadió. Arthur sacó una silla para sentarse y miró a David con su habitual expresión de aburrimiento disimulado. Vayamos al grano. La reunión comenzó, y Alice comprendió enseguida a qué se refería Arthur con duro oponente. David era agudo, hacía preguntas provocativas e intentaba llevar la conversación a su favor. Arthur, sin embargo, permaneció imperturbable. Refutó cada argumento con precisión, manteniendo el control de la situación sin mostrar signos de estrés. Alice observaba atentamente, absorbiendo cada táctica. Cuando David planteó una pregunta capciosa sobre los contratos, Alice, sin pensarlo, intervino. En la cláusula 4.3, hay un detalle que protege nuestros intereses en esta situación. Debiste haberlo notado al revisar los documentos. David la miró, sorprendido por un momento, y luego sonrió. Interesante. Arthur miró de reojo a Alice con satisfacción. La reunión continuó hasta que David finalmente se levantó y le estrechó la mano a Arthur. Negociar contigo siempre es un juego intrigante. Arthur sonrió. El sentimiento es mutuo. David se volvió hacia Alice y la observó una vez más. ¿Y a usted, señorita Evans? La estaré vigilando. Alice mantuvo su sonrisa firme. Eso espero. Al salir de la habitación, Arthur la miró con un brillo juguetón en los ojos. Lo manejaste bien. Alice sonrió. Supongo que estoy aprendiendo del mejor. Arthur simplemente se rió. Entonces Alice se dio cuenta de que realmente estaba empezando a disfrutar de este juego. Salió de la reunión con la mente acelerada. El encuentro con David Lancaster había sido intenso, y aún sentía la adrenalina corriendo por sus venas. Por primera vez, se sintió realmente parte de este mundo de negocios, estrategia y sutiles manipulaciones. Pero lo más intrigante fue la forma en que Arthur la observaba, estudiando cada una de sus reacciones, como si la estuviera poniendo a prueba una vez más. No le gustaba la sensación de ser un experimento. Pero al mismo tiempo, no podía negar que estaba empezando a disfrutar del juego. En cuanto regresaron a la oficina, Arthur se dirigió directamente a la suya. Pero antes de entrar, miró a Alice. Buen trabajo hoy. Alice parpadeó, sorprendida. ¿Era un cumplido? Arthur sonrió levemente. Tómalo como quieras. Antes de que pudiera responder, él entró en la oficina y cerró la puerta. Alice se quedó inmóvil unos segundos, intentando comprender la extraña sensación que la invadía. Era una mezcla de orgullo y confusión. Trabajar para Arthur Foster era un desafío constante, pero ahora se daba cuenta de que, de alguna manera, empezaba a disfrutar de esta dinámica. Regresó a su escritorio y se dejó caer en la silla, masajeándose las sienes. Su bandeja de entrada estaba llena, pero antes de abrir ningún mensaje, oyó pasos apresurados y vio a su compañera acercarse con una mirada de pura emoción. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Alice, preparándose para otro rumor absurdo. ¿Estuviste en la reunión con David Lancaster? Alice puso los ojos en blanco. Vaya, los chismes corren como la pólvora por aquí. La mujer se inclinó sobre el escritorio. ¿Qué tal? Dicen que es uno de los negociadores más difíciles de tratar. Alice suspiró. Fue intenso, pero Arthur sabía exactamente cómo manejarlo todo. No perdió el control ni un segundo. ¿Y tú? Alice esbozó una media sonrisa. Creo que ya le pillo el truco. La compañera sonrió, visiblemente impresionada, y volvió a su escritorio. Alice miró su pantalla y por fin empezó a responder los correos, pero seguía absorta en la reunión. Durante toda la tarde, Arthur no apareció. Era inusual, ya que siempre aparecía para hacer algún comentario provocador.
Pero hoy parecía distante, demasiado ocupado para ponerla a prueba. Cuando el reloj dio las 7 de la tarde, Alice se dio cuenta de que seguía en la oficina, con solo unas pocas personas alrededor. El edificio estaba casi vacío. Tomó sus cosas y caminó vacilante hacia la oficina de Arthur. Pensó en llamar, pero decidió echar un vistazo por la puerta entreabierta. Él estaba dentro, sentado en el escritorio, con el ceño fruncido mientras leía un documento. «Trabajas demasiado», dijo, entrando sin invitación. Arthur levantó la vista, sorprendido, pues esto venía de la mujer que se quedó hasta tarde revisando contratos. Alice sonrió y acercó una silla. «De acuerdo, pero a diferencia de ti, todavía no soy adicto al trabajo». Arthur se recostó en su silla y cruzó los brazos. «Me gusta lo que hago, o quizás simplemente no sabes hacer otra cosa». Arthur la miró un momento y luego sonrió. «Siempre intentas descifrarme». «No lo niego, eres un misterio andante». Arthur la observó atentamente durante unos segundos antes de levantarse y tomar su chaqueta. «Salgamos de aquí», dijo Alice, sorprendida. «¿Qué?» «Tienes razón, ya hemos trabajado bastante, es hora de un descanso». Alice dudó. ¿Es una invitación? Más bien una orden, en realidad. Se rió y agarró sus cosas. Al menos eres sincera. Salieron juntos de la oficina, y esta vez, Arthur no la llevó a un restaurante de lujo. Condujo hasta un bar sencillo con luces estridentes y música de fondo, un lugar al que Alice nunca se lo habría imaginado. «Me sorprendiste», dijo ella, mientras se sentaban en una mesa al fondo. Arthur pidió 2 bebidas y sonrió. «¿Cómo?» Esperaba algo más elitista. ¿Crees que solo voy a restaurantes elegantes? Hasta ahora, esa era la impresión. Arthur rió suavemente. Sorprender a la gente es parte del juego. Alice tomó su bebida y dio un sorbo. «Juegas mucho, Arthur». La miró, con los ojos brillantes, una mezcla de diversión y algo más difícil de interpretar. «Y tú también estás aprendiendo a jugar». Alice no supo si era un cumplido o una advertencia. Se quedaron en el bar una hora más, hablando de negocios, retos e incluso algunas cosas triviales. Alice notó que Arthur, lejos del entorno corporativo, estaba más relajado. Seguía siendo provocador, seguía siendo ingenioso, pero diferente. Hagamos un pequeño juego para quienes solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Al salir del bar, el frío de la noche los azotó, y Alice se abrazó para protegerse del frío. Arthur la miró un instante antes de quitarse la chaqueta y ponérsela sobre los hombros. Ella lo miró sorprendida. Eso fue inesperado. Estabas temblando. Se ajustó la chaqueta y esbozó una media sonrisa. Así que tienes un lado caballeroso. Arthur simplemente sonrió sin responder. Caminaron hacia el auto, y el silencio entre ellos era cómodo, pero lleno de algo nuevo. Algo que Alice aún no sabía cómo nombrar. Cuando se detuvo frente a su edificio, Alice dudó antes de salir. Se giró hacia él e intentó ignorar la extraña sensación en el pecho. Fue una buena noche. Arthur asintió. Sí, lo fue. Alice abrió la puerta, pero antes de salir, lo miró por última vez. Eres un misterio, Arthur Foster. Esbozó una media sonrisa. ¿Y te gusta resolver misterios? Se rió, salió del coche y entró en el edificio. Al subir a su apartamento, se sintió extrañamente ligera. Algo estaba cambiando. Simplemente aún no sabía a dónde la llevaría. A la mañana siguiente, Alice se despertó sintiéndose extrañamente renovada. A pesar de los altibajos de la semana pasada, la cena inesperada y la salida nocturna con Arthur, no se sentía abrumada. Al contrario, sentía una energía renovada. Se preparó rápidamente y salió de casa, decidida a mantener su actitud profesional, a pesar de la creciente cercanía entre ella y Arthur. Al fin y al cabo, seguía trabajando para él, y cualquier implicación fuera del trabajo sería problemática, tanto para su reputación como para su bienestar mental. Al llegar a la oficina, sintió inmediatamente que la observaban. Tras el memorando interno de Arthur sobre los chismes de la oficina,
la tensión entre el personal parecía haber aumentado. Todos parecían más cuidadosos con sus susurros, pero Alice aún sentía las miradas curiosas. Respiró hondo y las ignoró, caminando directamente a su escritorio. Tenía correos que responder, reuniones que programar y un nuevo evento corporativo en marcha. Estaba decidida a centrarse en el trabajo, y no en el hombre que le había estado complicando la vida últimamente. Pero, claro, Arthur no iba a ponérselo fácil. Buenos días, señorita Evans. Su voz grave sonó detrás de ella. Alice cerró los ojos un segundo antes de darse la vuelta. Buenos días, señor Foster. Arthur la observó un momento antes de cruzarse de brazos. Parece que dormiste bien. Alice entrecerró los ojos. ¿Y eso qué significa? Arthur sonrió levemente. Normalmente, uno llega con aspecto de haber sobrevivido a un huracán. Hoy no, se burló. ¿Fue un cumplido? Solo una observación. Alice puso los ojos en blanco. Entonces, ¿a qué debo el honor de esta visita temprana? Arthur le entregó un documento. Necesito que revises esto para la reunión de inversores de mañana. Hay puntos que quiero que revises y que aportes sugerencias. Alice tomó el documento y lo hojeó rápidamente. ¿De verdad te gusta darme trabajo extra, eh? Arthur sonrió. Me gusta ver de qué eres capaz. Alice dejó escapar un suspiro dramático. Claro, porque soy un experimento para ti, Arthur no lo negó. A las 8, en mi oficina. Quiero saber qué piensas. Alice negó con la cabeza, tomó un café y se puso a trabajar. El día pasó volando y, sin darse cuenta, ya casi era hora de la reunión con Arthur. Revisó los documentos una vez más antes de tomar sus notas y dirigirse a su oficina. Llamó a la puerta y entró. Arthur estaba de espaldas a ella, mirando la ciudad a través del gran ventanal. Sabes, podrías tener una vista peor, comentó Alice, cerrando la puerta. Arthur se dio la vuelta y sonrió. Es una de las ventajas del trabajo. Alice se sentó y dejó los documentos sobre el escritorio. Lo he revisado todo. Hay 3 cláusulas que necesitan ajustes. Aquí están mis sugerencias. Arthur tomó los papeles y los revisó, mirándola de reojo de vez en cuando como si procesara algo más allá de las palabras escritas. Buen trabajo. Alice arqueó una ceja. ¿Qué? Ya me oíste. Alice se rió. Arthur Foster me felicitó. Necesito marcar esta fecha. Esbozó una media sonrisa antes de apoyar los codos en el escritorio y entrelazar los dedos. Ahora que hemos lidiado con lo aburrido, tengo otro asunto pendiente, dijo Alice frunciendo el ceño. ¿Otra tarea imposible? No exactamente. Arthur hizo una pausa antes de continuar. Hay una gala en 2 días. Quiero que vengas conmigo. Alice parpadeó, sorprendida. ¿Qué? El evento es una oportunidad estratégica de negocios, pero necesito a alguien a mi lado que entienda las negociaciones en curso. ¿Entonces quieres que sea tu asistente? Arthur sonrió levemente. ¿Y como mi acompañante? Alice se quedó paralizada unos segundos. ¿Te molesta?, preguntó Arthur con su habitual tono burlón. Abrió la boca para responder, pero la cerró. Sabía que no podía negarse sin una razón sólida. Él había dado una justificación profesional, así que cualquier negativa parecería personal. Bien, dijo finalmente, pero yo elijo mi vestido. Arthur rió quedamente. Mientras estés presentable, no tengo problema. Alice puso los ojos en blanco. ¿Eso significa que puedo ir en chándal? Ni en tus peores pesadillas. Alice se rió y agarró los documentos antes de salir de la habitación. Durante los 2 días siguientes, se concentró en el trabajo, intentando no pensar demasiado en el evento. Pero era imposible ignorar las miradas de los empleados cada vez que Arthur pasaba junto a ella, diciendo algo con indiferencia, como si no fueran a asistir juntos a uno de los eventos más importantes de la empresa. La noche del evento, Alice se miró al espejo, extrañamente nerviosa. Había elegido un vestido negro largo, elegante pero sin recargarse. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo y llevaba maquillaje ligero. Suspiró antes de coger su bolso y bajar a encontrarse con Arthur,
quien había insistido en recogerla. Al salir del edificio, encontró a Arthur apoyado en su coche, vestido con un smoking impecable. La miró un instante antes de decir, impresionante. Alice arqueó una ceja. ¿Fue un cumplido? Arthur sonrió. Sí. Ella parpadeó, sorprendida, pero subió al coche sin decir nada. El viaje al evento fue silencioso pero cómodo. Al llegar, Alice se dio cuenta de lo grandioso que era el evento. Un salón de lujo, invitados impecablemente vestidos, cámaras capturando cada detalle. Arthur salió primero del coche y le ofreció la mano a Alice, quien dudó un momento antes de aceptarla. Al salir, notó que varias personas los miraban fijamente. «Qué mala idea», murmuró. Arthur sonrió. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. Alice enderezó los hombros y entró con él al salón de baile. La noche apenas comenzaba, pero algo le decía que este evento lo cambiaría todo. Alice respiró hondo mientras cruzaba el amplio salón junto a Arthur. El ambiente rezumaba lujo, con grandes candelabros colgando del techo y mesas elegantemente decoradas por todo el espacio. El murmullo de los invitados se mezclaba con la suave música en vivo. Sintió todas las miradas sobre ella, y por primera vez comprendió que estar junto a Arthur Foster no se trataba solo de trabajar para él. La guiaba con soltura, como si estuvieran acostumbrados a asistir juntos a eventos. Alice, sin embargo, era consciente de la gravedad del momento. Los rumores en la oficina ya eran bastante intensos, y aparecer ahora en público con Arthur solo alimentaría aún más las especulaciones. Tranquila, murmuró Arthur, inclinándose ligeramente hacia ella. Estás tan tenso que parece que vas a salir corriendo. Alice esbozó una media sonrisa, sin apartar la vista de la multitud que los rodeaba. No todos los días soy el centro de atención sin querer. Arthur la tomó suavemente del brazo y la condujo hacia un grupo de empresarios. Solo concéntrate en lo que mejor sabes hacer. Arqueó una ceja. ¿Trabajo? Arthur sonrió. Desafíame. Alice no tuvo tiempo de responder. Ya estaban frente a un pequeño grupo de personas importantes. Arthur los saludó con naturalidad, y Alice observó atentamente cómo se convertía en el centro de la conversación. Hablaba con seguridad, controlando cada interacción, como si jugara una partida de ajedrez invisible y predijera las jugadas de todos. Alice no tardó en darse cuenta de que la estaba poniendo a prueba otra vez. Cada vez que alguien mencionaba un punto estratégico de la empresa, Arthur miraba de reojo a Alice, esperando su intervención. Al principio, ella dudó, pero pronto comprendió lo que él quería, que demostrara su valía. Así que se unió. El mercado ha estado inestable últimamente. Uno de los empresarios comentó, es cierto, asintió Alice, mientras le ofrecía una copa de champán a un camarero que pasaba. Pero la inestabilidad también abre la puerta a la innovación. Las empresas que saben cómo sortear los momentos difíciles son las que salen fortalecidas. Los empresarios la miraron sorprendidos. ¡Qué perspectiva tan audaz! Arthur solo sonrió levemente, complacido. Por eso está a mi lado. Alice sintió un escalofrío al oír esas palabras. La forma en que lo dijo delante de todos sonó más personal de lo debido. Pero ella ignoró el sentimiento y se concentró en la conversación. La noche continuó con más interacciones, negociaciones y, por supuesto, más especulaciones sobre su presencia allí. Alice estaba acostumbrada a ser objeto de rumores, pero sabía que esto era diferente. En un momento dado, Arthur se alejó para hablar con un inversor, y Alice aprovechó para tomar el aire fresco en el balcón. La fresca brisa nocturna fue un alivio bienvenido. ¿Huyendo? Una voz familiar sonó detrás de ella. Alice se giró y vio a David Lancaster apoyado en la pared, con un vaso de whisky en la mano. Solo estaba tomando el aire, respondió, cruzándose de brazos. David la observó un momento antes de sonreír. ¿Lo hiciste bien esta noche? Siempre lo hago, rió suavemente. Me gusta tu seguridad, Alice entrecerró los ojos. No estás aquí solo para felicitarme, ¿verdad? David tomó un sorbo de whisky antes de responder. Solo curiosidad. Tú y Arthur son muy cercanos. Alice mantuvo su sonrisa educada, pero su tono era firme. Somos profesionales.
David ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y lo crees? Antes de que Alice pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Arthur había aparecido de la nada, con una expresión ligeramente sombría. ¿Hay algún problema, Lancaster? David sonrió, siempre tranquilo. No, solo charlamos amistosamente. Arthur lo miró con frialdad. Alice no necesita tus preguntas insinuantes. David levantó las manos en señal de rendición. Claro que no quiero entrometerme donde no soy bienvenido. Le lanzó una última mirada a Alice antes de irse. Arthur, sin embargo, permaneció inmóvil junto a ella, observando a David desaparecer entre la multitud. Ten cuidado con él, murmuró. Alice se cruzó de brazos. Puedo cuidarme sola. Arthur se giró para mirarla. Lo sé, pero eso no significa que no intervendré cuando sea necesario. Alice sintió que se le aceleraba el corazón. Había algo en su tono, en la forma en que sus ojos oscuros la miraban fijamente, que la dejó sin aliento. Por un instante, ninguno dijo nada. La tensión entre ellos era casi palpable. Alice sabía que se adentraba en terreno peligroso, pero en ese momento, no pudo evitar lo que vino después. ¿Por qué me elegiste para esto?, preguntó, con un tono de voz más bajo de lo que pretendía. Arthur dio un paso al frente, acortando aún más la distancia entre ellos. ¿Por qué me intrigas? Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Te gusta ponerme a prueba? Arthur levantó una ceja, con una sonrisa en los labios. Quizás, pero eso no significa que no me guste la respuesta. Alice sintió una oleada de calor en el pecho. Esto parece más que un simple juego de negocios. Arthur se inclinó ligeramente, con la mirada fija en ella. ¿Y si lo es? Alice abrió la boca para responder, pero el maestro de ceremonias la interrumpió al anunciar el nombre de Arthur para el escenario. No se movió de inmediato. La miró fijamente unos segundos, como esperando algo. Finalmente, respiró hondo, dio un paso atrás y dijo en voz baja, no te vayas. Luego, caminó hacia el escenario. Alice se quedó allí, intentando recuperar el aliento. Sabía que después de esta noche, nada volvería a ser igual. Y tal vez, no quería que lo fuera. Alice permaneció en el balcón, intentando ordenar sus pensamientos mientras veía a Arthur subir al escenario. El ambiente parecía normal. Los invitados conversaban, brindaban, intercambiaban sonrisas y hacían promesas de negocios. Pero en su interior, algo había cambiado. Arthur Foster nunca decía nada sin una razón. Nunca actuaba sin una estrategia. Pero lo que había sucedido entre ellos en ese balcón no parecía un simple cálculo. Parecía real. Y eso era precisamente lo que la asustaba. Comenzó su discurso, y Alice notó que, a pesar de la naturalidad con la que hablaba, su postura era diferente. Había algo en su mirada, en su tono, que dejaba claro que su mente estaba en otra parte, que ese otro lugar era exactamente donde ella estaba. Los aplausos resonaron por la sala cuando Arthur terminó su discurso, y bajó del escenario con la misma calma y serenidad de siempre. Pero en lugar de mezclarse con los inversionistas y empresarios, sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar los de ella. Alice sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que debía apartar la mirada, fingir que no estaba pasando. Pero no pudo. Arthur caminó hacia ella sin prisa, como si ya supiera que no había dónde correr. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo junto a ella y le ofreció 2 copas de champán a un camarero que pasaba. Le dio uno a Alice, y ella lo tomó sin pensar. No me escuchaste, murmuró, mirándola de reojo. Alice arqueó una ceja. Escucha. Te dije que no fueras a ningún lado. Soltó una breve carcajada. Sigo aquí, ¿verdad? Arthur dio un sorbo a su champán y la observó con esa mirada que la hacía sentir como si la estuvieran analizando por completo. Lo estás. El silencio entre ellos era denso, pero Alice notó que ya no era incómodo. Era inevitable, y no estaba segura de querer resistirse. Arthur le extendió la mano y ella dudó un segundo antes de aceptar. La condujo fuera del salón, pasando junto a los invitados sin importarle sus miradas curiosas. Cuando llegaron al exterior del edificio, Alice finalmente rompió el silencio.
Si quieres ponerme a prueba, ya tienes todas las respuestas que necesitabas. Arthur se giró hacia ella, cruzándose de brazos. Esto no es una prueba. Ella lo miró desafiante. ¿Y entonces qué? Arthur dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. De verdad que no lo entiendes, Alice. Su tono era bajo, casi íntimo. Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Entiendes qué? Arthur la observó un momento antes de suspirar y pasarse una mano por el pelo, como si estuviera pensando qué decir. Nunca nadie me ha desafiado como tú. Nunca nadie me ha enfrentado y, al mismo tiempo, me ha comprendido. Alice parpadeó, sorprendida. ¿Dices eso? Arthur esbozó una sonrisa torcida. Digo que me desarmas. Alice abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Nunca esperó oír algo así de Arthur Foster. No era de los que admiten sus debilidades, pero ahí estaba, diciendo exactamente eso. ¿Y lo peor? Ella sentía lo mismo. Se cruzó de brazos, intentando ignorar el nudo en la garganta. Arthur, esto no puede pasar. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Porque trabajamos juntos. Porque ya hay especulaciones. Porque esto podría complicarlo todo. Arthur sonrió con ironía. ¿Desde cuándo le temes a los desafíos? Alice respiró hondo, sintiendo que su irritación crecía. Siempre haces esto. Siempre me provocas, asintió Arthur. Siempre. ¿Quieres que ceda? Quiero que dejes de fingir que no te has rendido ya. Alice sintió que su corazón se aceleraba. Quiso negarlo, decir que estaba equivocado, pero sabía que tenía razón. Porque, en ese momento, todo en su interior le decía que había perdido esta batalla hacía mucho tiempo. Y entonces, antes de poder pensar, antes de poder detenerse, tomó una decisión. Dio un paso adelante y se puso de puntillas, capturando los labios de Arthur en lo que pretendía ser un beso rápido, solo para demostrarle algo. Pero lo que empezó como un gesto impulsivo pronto se convirtió en algo más. Arthur sujetó su rostro con firmeza, acercándola más, profundizando el beso de una forma que dejó a Alice sin aliento. Fue intenso, lleno de todo lo que habían estado evitando durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, Alice se quedó sin palabras. Arthur esbozó una leve sonrisa, acariciándole el rostro con el pulgar. Entonces, Alice respiró hondo. Sigo pensando que es una idea terrible. Probablemente. Ella esbozó una leve sonrisa. Pero me gustan los retos, dijo Arthur riendo suavemente. Lo sé. Alice lo miró un momento antes de entrelazar sus dedos con los de él. Entonces, que gane el mejor. Arthur le apretó la mano y la atrajo hacia sí. Ya gané, Alice. Y esta vez no discutió. Porque, en el fondo, sabía que él tenía razón. El tiempo pasó más rápido de lo que Alice esperaba. Lo que empezó como un juego de bromas entre ella y Arthur Foster se había convertido en algo mucho más grande. Ya no eran solo jefe y asistente, ni dos estrategas intentando ver quién cedería primero. Eran socios, se retaban y crecían juntos cada día. Arthur seguía siendo el exigente e implacable director ejecutivo de los negocios. Pero con Alice, había una ligereza que nadie más veía. No necesitaba decir nada. Lo notaba en sus ojos. En cómo la protegía sin quitarle su independencia. En cómo siempre se aseguraba de que ella tuviera café listo por la mañana. Y en cómo, de una forma u otra, siempre la sorprendía. Y entonces, un año después de aquella noche en la gala, Arthur decidió que era hora de sorprenderla de verdad. Era sábado por la noche y Alice acababa de salir del trabajo. Estaba agotada y ansiosa por llegar a casa cuando recibió un mensaje suyo: Arthur, nos vemos en el helipuerto. Alice frunció el ceño. ¿Helipuerto? ¿Qué tramaba? Aunque sospechaba, subió a la azotea del edificio de Foster Enterprises. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Alice sintió un ligero escalofrío al ver lo que tenía delante. Unas luces tenues iluminaban el helipuerto, reflejándose en los cristales del edificio circundante.
Un camino de pétalos de rosa la condujo al centro, donde Arthur la esperaba, vestido con un elegante traje negro y con una leve sonrisa. Se cruzó de brazos, fingiendo sospecha, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Qué tramas, Foster? Arthur dio un paso adelante y le ofreció la mano. Solo ven conmigo. Alice dudó un momento antes de aceptar. El viento de la ciudad los envolvía y las luces de Nueva York creaban una escena casi mágica. Arthur, ¿qué pasa? Le tomó las manos, mirándola fijamente. Desde que te conocí, mi vida nunca ha sido la misma. Estaba acostumbrada a tener control absoluto sobre todo, a seguir las reglas que yo misma establecía. Pero entonces apareciste. Alice sintió un nudo en la garganta. Arthur sonrió, negando con la cabeza. Me has desafiado desde el primer día. Me pusiste a prueba, me irritaste, me hiciste reír y me hiciste darme cuenta de que nunca había estado realmente vivo hasta que te conocí. Alice parpadeó, sintiendo que le ardían los ojos. Arthur se arrodilló frente a ella, sosteniendo una caja de terciopelo en sus manos. El tiempo pareció detenerse. Podría pasarme la vida entera buscando a alguien que me desafíe como tú, pero la verdad es que no hay nadie como tú, y no quiero buscar a nadie más. Abrió la caja y reveló un brillante anillo de diamantes. Alice Evans, ¿quieres casarte conmigo? Alice se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado a Arthur Foster arrodillándose ante alguien. Ante ella. Su corazón gritó la respuesta antes de que su mente pudiera procesarla. Sí, Arthur sonrió y le puso el anillo en el dedo. Antes de que pudiera decir nada más, la atrajo hacia un beso intenso, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. El viento los envolvía, las luces de la ciudad brillaban como si el universo celebrara con ellas, y Alice supo, en ese instante, que estaba exactamente donde debía estar. ¿Me amas, Foster? Murmuró contra sus labios. Arthur rió. ¿Hace falta que lo diga? Sí. Le tomó el rostro entre las manos, mirándola directamente a los ojos. Te amo, Alice. Más que a nada. Sonrió, sintiéndose la persona más afortunada del mundo. Yo también te quiero, Arthur. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando ese momento, los fuegos artificiales estallaron en el cielo, tiñendo la ciudad de vibrantes colores. Fue el comienzo de algo aún más asombroso. La boda se celebró 3 meses después y fue tan grandiosa como cualquier evento que Arthur Foster organizaría. Alice, sin embargo, se aseguró de añadir toques personales. Quería que se tratara de ellos, del amor improbable que habían forjado a pesar de tantos desafíos. El evento tuvo lugar en un lujoso jardín, repleto de flores blancas y una iluminación tenue que creaba una atmósfera mágica. Había invitados importantes, pero también seres queridos, las personas que verdaderamente habían formado parte de su camino. Arthur, vestido con un smoking impecable, estaba de pie ante el altar, observando cada detalle con la misma atención que dedicaba a cualquier gran negocio. Pero cuando apareció Alice, nada más importó. Caminó hacia el altar con un elegante vestido blanco, el cabello delicadamente peinado y una sonrisa que le aceleró el corazón. Arthur no era un hombre que se emocionara fácilmente, pero en ese momento sintió un nudo en la garganta. Ella era, sin duda, lo más preciado que había tenido en su vida. Alice sonrió al verlo allí, esperándola, y supo que nunca antes había estado tan segura de una decisión. Cuando por fin llegó al altar, Arthur la tomó de la mano y la atrajo hacia sí. «Estás hermosa», susurró. «Lo sé», bromeó ella, guiñándole un ojo. Arthur rió suavemente. El oficiante comenzó la ceremonia, y todo parecía un sueño. Cuando llegó el momento de los votos, Arthur sujetó firmemente la mano de Alice, mirándola fijamente. «No soy un hombre que crea en el destino, pero tú me hiciste cambiar de opinión. Solía creer que tenía el control sobre todo, que sabía exactamente hacia dónde se dirigía mi vida. Pero entonces apareciste y lo pusiste todo patas arriba, y nunca he estado tan agradecido por eso». Alice sintió una lágrima resbalar por su rostro. «Me enseñaste que el amor no es un juego de poder, sino una alianza, y quiero pasar el resto de mi vida siendo tu pareja». Alice respiró hondo antes de empezar. «Nunca imaginé que un jefe molesto y arrogante pudiera convertirse en el amor de mi vida.
Pero me sorprendiste, Arthur, como siempre. Me retaste, me hiciste crecer y, lo más importante, me hiciste feliz. Arthur le apretó la mano. Prometo seguir retándote cada día. Añadió, cuento con ello. Susurró, sonriendo. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Arthur no perdió tiempo. Abrazó a Alice y la besó con toda la intensidad que sentía. Los invitados aplaudieron, pero en ese momento, para ellos, solo existían el uno para el otro. Al separarse, Arthur susurró contra sus labios, siempre dices que me gusta ganar, pero esta vez ganamos los dos. Alice sonrió, rodeándolo con sus brazos. Para siempre. Y juntos, caminaron hacia el comienzo de una nueva vida. ¿Qué te pareció la historia de Alicia y Arturo? Deja tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué calificación le darías? Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras historias. Y no olvides descubrir más historias conmovedoras haciendo clic aquí, en la pantalla final.